No deja de sorprendernos la ruta 40 y el norte argentino. No, se me encerró. Ahora vamos a buscar la entradita al Puente del Diablo. ¿Listo? No, yo no sé cómo. Yo ya me enterré. Bueno, ¿por qué somos así? Queremos entrar por allá a ver unas ruinas incas, pero el camino está destruido. Miren cómo está. Aquí no nos dio, pero entonces vamos a tratar de entrar por el otro lado. Por allá que hay una huella de auto, a ver si nos da. Es un arenal, está muy arenoso. La moto se enterró. Y bueno, vamos a salir de acá. Listo. Le ayudo a Pablo y seguimos para atrás. 1, 2, 3, voy. Voy, sigo. Listo. ¿Nos metemos por allá, no? Sí, metámonos por allá. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, vamos a entrar por el otro lado. Vamos para arriba. Se llama con confianza. Vamos. Ah, bueno. Arena, arena. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Eso. Muy bien. Bien, entra. Entra, ahí fue puta. Vamos caminando. Seguimos, se me enterró. Se enterró, bueno, vamos. No, se me enterró. Toca empujar, amor. No, se me enterró. 1, 2. 2 y Ah, no, pero espérate. se cambio. Claro. 1, ¿Cierto? 2, 3. 1, Espérate, ¿yo dónde más agarro? 2, 3, va. No. Vamos para adelante. Si le hacemos alzada. No, alzada no la levantamos. No. La única forma es tumbarla. Sí, allá me... ¿Qué hago? ¿Lleno hueco? No, no. Espérate, vamos al mismo tiempo. Dale. 1, 2 y... 2 y... 3. No, y cojo con tu pie. Yo voy a llevarte de acá. Me está derramando la gasolina. Eso me enterré allá. 300 metros. Vamos. No puedo la misma fuerza. 1, 2 y...
Bueno, vamos a dejar por acá. Como estamos traccionando bien, venimos con unas cubiertas buenas para ripio, pero no para este arenal. Entonces vamos a dejar la moto acá y vamos a subir caminando hasta allí. Y bueno, vamos muy bien, un poco cansados y excelente. Uno de ocioso por querer llegar en la moto. Bueno, vamos a entrar acá. Es algo de los incas. Esto es una quebrada, esto es un arroyo. Entonces acá en el norte es muy común, por donde bajan las quebradas, hagan carreteras. Una parte de la, creo que de la ruta 40, en la parte norte, en la provincia de Jujuy, transcurre por quebradas. Ya llegamos. Pero fue la parte divertida del día. A esto lo llaman los graneros incas. No encontramos ninguna explicación pues, en el letrero que hay aquí. Ya no hay nada, se borró todo. Pero me imagino que si se llaman graneros incas era porque los incas, cuando estaban de paso, y esto era el lugar donde almacenaban los granos, digamos maíz y todo lo otro que ellos podían consumir. Vamos a asomarnos y son cuevas. Upa. Son cuevas, ¿sí?, de almacenamiento. Miren hacia allá, todo eso. Además que ponían los granos y servía como de acopio para distribuir en todo el imperio o en parte del imperio de esta zona. Bueno, esto aquí está protegido con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Ciencia, la UNESCO. Utilizaban estos sitios así como graneros porque mantenían la temperatura y la humedad constante. Nosotros sabemos como agrónomos que los incas lo sabían desde hace más de 500 años, 700 años, no sé, que la temperatura y la humedad son dañinos para el tema de los granos porque les dan hongos y se deterioran. ¡Qué linda ruta! Bajo caminando para evitar caernos y que Cristian tenga mejor manejo de la moto. Miren lo que es la arena y la cantidad de piedra que hay. Está muy suelta. Miren lo que es eso. Impresionante donde nos metimos. Pero bueno, queríamos llegar como hasta la parte donde pueden llegar las motos. Y bueno, cuando vimos que la moto se empezó a enterrar, dijimos bajémosle peso. ¿Y cómo le bajamos peso? Bajándome yo. Esta es la única parte no divertida, tener que caminar cuando pasan estas cosas. Ahora vamos a entrar a algo que aquí cerca de la ruta le llaman el Puente del Diablo. Vamos bajando hacia el Puente del Diablo. Miren lo que es ese cañón en la parte de abajo. Es un atractivo que hay aquí al lado de la ruta 40. Dicen en la parte de arriba, en los letreros de ingreso, que está prohibido el ingreso entre los meses de enero y abril, justamente la época de verano. En esa época, en esta zona del norte de Argentina, llueve muchísimo y se crece el río de una manera impresionante. En esta época sí, porque hay muy poca agua, lo que cae de nieve arriba se congela, entonces se mantiene allá hasta el verano, que empiezan los deshielos y empieza el tema de las lluvias también. Miren lo que es esa cañada hacia abajo, con razón lo llamaban así, ¿cierto? O con razón lo llaman así. Con mucho cuidado hay que entrar porque una caída desde acá debe de doler. ¿Por qué lo llaman el Puente del Diablo? El cañón, el río, pasa por debajo de la piedra. Ahorita lo vamos a ver. Pasa justamente por debajo, rompe la piedra allí. Entonces, de más que así lo pusieron los incas, que fueron los que transitaron por acá anteriormente. No deja de sorprendernos la ruta 40 y el norte argentino. Ahí vemos el agua pasando en la parte de abajo y aquí no se ve nada. Este es el puentecito
natural por cierto, y el agua viene desde allá. Bueno, esto en cualquier momento se puede desmoronar o no sé, porque el agua sigue socavando, sigue erosionando. Aquí vamos bajando para ver el puente desde abajo, al lado de la quebrada. Miren lo que son estos cañadones por donde baja agua en la época de invierno, de verano. Realmente debe de ser azaroso uno estar acá y que le toque una crecida de estas quebraditas. Por acá por debajo se empieza a meter el agua, socavó la montaña y por ahí pasa y creó el puente. Allá al frente, por este lado de acá, podemos ver estalagmitas. Muy bonito, miren hacia arriba el cañón. Bueno, por acá Pablo nos corrigió y estas son estalactitas, porque las estalagmitas son las que salen de abajo hacia arriba, que son las que reciben lo que gotea. Estos son estalactitas. Pablo, muchísimas gracias por traernos por acá y mostrarnos estas maravillas de la Ruta 40 y de Salta. Gracias por aceptar la invitación y todavía falta, hay mucho más por ver. Se viene lo lindo, se viene el Abra la Cay, 4.980 metros. Es el cruce de ruta nacional más alto de la 40 y el segundo más alto del mundo. Así que ahí vamos a estar mañana. Bueno, viene lo más duro, que es volver a subir a donde están las motos. Y miren lo que es este cañón tan gigante, qué cosa tan impresionante, se ve hasta terrorífico un poquito. Y quisiera uno saber hasta qué parte de la montaña puede llegar a subir el agua, porque todas las líneas que se ven marcadas en la montaña de manera horizontal hasta la parte de arriba es erosión por agua. Esta roquita de acá está que se cae. Pues no sé cuántos años lleva ahí, pero se ve como si se fuera a caer, pero el paisaje es espectacular. Llegamos a hacer noche a La Poma, que es un pequeño poblado que se encuentra en la provincia de Salta, a una altura de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con una población no mayor a los 1.000 habitantes que se dedican a la producción caprina, ovina, de granos y de oleaginosas, y es la puerta de entrada al famoso Abra de la Cay desde el lado sur. Hey parcero, buenos días, listos para continuar. Estamos acá en La Poma. Hoy vamos a hacer un cruce de montaña en la ruta 40 que se llama el Abra de la Cay. Es el punto más alto que tiene la ruta, llega casi a los 5.000 metros. Salimos un poco tarde esperando también porque las temperaturas en la noche descienden tanto allá, en esa parte, en ese tramo de la ruta, que se congelan los ríos que lo pasan. Salimos tipo 10 de la mañana ya con un buen sol, esperando a que esté un poco más quebradizo el hielo. Adiós, chao, gracias. Chao, gracias. Hey parceros, bueno, como les dijimos, entonces vamos rumbo a hacer el paso del Abra de la Cay, un paso que es muy icónico, digamos, haciendo la ruta 40 acá en Argentina, y dicen que es muy bonito. Vamos a conocerlo. Una linda noche pasamos en el hostal, estuvimos donde Celia, muy bien atendidos, un lugar bien bonito, y ahora sí nos dirigimos hacia el Abra de la Cay. Veremos cómo nos va, acompáñenos que se va a poner lindo. Recuerden suscribirse, darle like si les gusta el contenido que estamos subiendo de este viaje en moto por Sudamérica. Qué hermoso sol nos está haciendo. No es que nosotros busquemos las condiciones de sol para salir, días lindos, simplemente nos tocan todos los días lindos así como este. Bueno, el pueblo La Poma, un lugar para venir a descansar cuando se hacen estos circuitos por la ruta 40, son poblados bien pequeñitos, pero que están ubicados estratégicamente. Ayer, no sé si quedó bien grabado, pero ayer tuvimos una enterrada de la moto por ir a conocer un sitio que se llama Los Graneros Incas,
y la sufrimos un poco ahí. Ahí creo que lo vieron en el video o en la parte anterior, o si no acá se los mostramos, que la sufrimos un poco. Casi nos sacamos la moto de ese arenal. Ahora de la CAI, a partir de este punto que estamos pasando, son más o menos unos 27 kilómetros de subida hasta la cima. Un paisaje de locos. Empezamos a subir muy estrecho, hay que subirlo con mucha precaución. Igual el tema de la altura, vamos a llegar casi a los 5.000 metros de altura. Nos va a costar un poco arriba respirar. Es duro, el día está espectacular, sí. Y vamos a tener cielos despejados para poder hacer este tramo de la ruta. En particular, yo, Cristian, la quería subir en la hora de la calle hace muchísimo tiempo. No se nos había dado por múltiples cuestiones. Ustedes ya saben, pandemia, viaje a Colombia, regresar, no sé qué. Uy, casi un pozo duro pasamos ahí. Pero bueno, ahora vamos rumbo a la hora de la CAI, una ruta hermosa y épico. Muy bien, vamos a meter por la derecha. Muy bien. ¿Cómo? No, yo subo. Espérate. Sino que la cogí con desconfianza. Ya nos asustamos la primera vez. Justo al lado del río. Venía diciendo que no había polvo, que estaba sentada y ya. Nos encontramos con la primera. Vamos lento y seguro. Estaba un poco desconcentrado, ¿no? También le afecta a uno la sombra y la cantidad de luz que hay de sol. Entonces uno no alcanza a ver bien la ruta cuando va a entrar a la sombra. Y cuando ya está metido no, y de pronto se asusta un poco. Parece uno subiendo a los nevados en Colombia, al Parque Nacional Los Nevados. Muy bien, vamos, vamos.